Un fuerte abrazo, apreciados amigos. Feliz tarde para todos ustedes. Agradecidos estamos en esta hora porque continúan presentes y activos en la conexión pautada para esta tarde, donde tenemos a nuestro invitado, al pastor William Jiménez, un gran amigo de este servidor. Por la gracia de Dios, compartimos el mismo oficio en este trabajo tan especial como es el ministerio. Y él ha aceptado la invitación de estar compartiendo con nosotros en la tertulia de hoy, 14 de marzo del año 2021. Bienvenido, Pastor William Jiménez. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el privilegio que me da de participar de este interesante programa. El plan es, Pastor, conocerlo un poquito más, dar a detalle con esa experiencia de la diferente forma como Dios ha obrado y le ha bendecido desde su niñez, juventud, adultez y todo lo que ha significado el, el trabajo que Dios ha hecho en su vida. Pastor, cuéntanos un poquito de dónde eres oriundo. Yo nací en Coro, la capital del estado Falcón. Como todo coreano nace en Coro, pero me crié en un pueblito al sur de Puerto Pumarejo, municipio Zamora. Allí estuve hasta los 23 años viviendo y estudiando. Por la gracia de Dios, allí en ese lugar también conocí el Evangelio y me uní al pueblo de Dios que espera su segundo regreso. Excelente, Pastor. Háblenos un poquito sobre sus padres, cuántos integran su familia, cuántos hermanos son, qué le agradece a sus padres en cuanto a la formación y la educación hacia usted, referente al carácter, los valores. Mi familia es numerosa. Nosotros tenemos el privilegio de, de contar somos 13 hermanos en total, 11 varones y 2 hembras. Y todos fuimos criados en la misma casa. Allí fuimos educados y formados por nuestros padres. Hay muchos valores que conservamos de la familia. Mi padre, muy joven, fue creyente, no unido a ninguna congregación específica, pero era muy estudioso de la Sagrada Escritura. Él periódicamente o casi todos los días leía la Biblia, la conservaba en un lugar muy especial y eso de manera muy particular me ayudó a imitarlo. Siempre tomaba la Biblia y aprendía o leía grandes lecciones que estaban allí inmersas. Desde niño tuve contacto con la Sagrada Escritura. Llegué a bautizarme a los 18 años, pero desde pequeño conocí el Evangelio de la Biblia gracias a que mi papá pues era ha sido lector de la Sagrada Escritura. Mi mamá siempre dedicada a los oficios de la casa, con valores altos también y con una disciplina bastante agradable y muy dedicada pues a atendernos de una manera muy esmerada. Aunque éramos muchísimos, siempre había atención para todos. Todos sus hermanos son adventistas. No, no todos. Su gran mayoría sí. Hay 8 que comparten la fe de la segunda venida del Señor. Los otros aún no han llegado a los caminos del Señor, pero conocen perfectamente el Evangelio. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de mostrarles a través de la palabra, a través del testimonio, a través de grandes encuentros que tenemos periódicamente en la familia. Conocen, incluso algunos de ellos, su familia, son miembros de la iglesia, aunque ellos no son.
Ah. ¿Por qué tardó tanto tiempo para bautizarse? Llegar hasta los 18 años si tenía, tenía cerca el Evangelio desde pequeño. Bueno, realmente el Evangelio lo conocíamos de manera muy, diríamos, muy casera. No teníamos una congregación específica, no teníamos una iglesia a la cual acudir. Eh, Sin embargo, estudiábamos la Biblia. Cuando tenía 16 años, sí comenzaron formalmente a darnos estudios bíblicos los hermanos de la iglesia adventista. Y después de esos estudios bíblicos, nos invitaban a la iglesia, comenzamos a relacionarnos ya con ellos, con los hermanos en la iglesia, y por eso a los 18 años fui bautizado. Conocíamos el Evangelio, pero no conocíamos estrictamente la iglesia adventista en su profundidad. Sabíamos quiénes eran los adventistas y todo, pero después de 16 años formalmente recibí estudios bíblicos y tomé la decisión de unirme a la iglesia junto con algunos de mis hermanos. ¿Recuerda quién le bautizó? ¿Dónde fue? ¿En un río? ¿En una iglesia? ¿En una playa? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recuerda usted ese momento especial del bautismo? Bueno, tuve el privilegio de ser bautizado por el pastor Natanael García Robaina, que para ese entonces era el presidente de la Misión Venezolana Occidental, que comprendía lo que hoy constituye toda la Unión Venezolana Occidental. Fue en la iglesia de Puerto Cumarebo. Él fue en una gira visitando varias iglesias y el pastor del distrito le había preparado 3 candidatos al bautismo para aprovecharlo. El pastor no era ordenado. El pastor era Jorge Barbosa y él nos alistó y en la llegada del pastor Natanael García, entonces fuimos bautizados por él. Fue una bonita experiencia porque era poco usual que un presidente de campo visitara a una iglesia pequeña, porque era un territorio muy amplio y muy pocas veces teníamos ese privilegio. Y gracias a Dios, pues, él visitó a la congregación y fuimos bautizados. Un joven de la iglesia, mi hermana menor y mi persona. En los tiempos de la juventud, me refiero a la adolescencia, ¿qué aspiraciones usted tenía en relación a estudiar? ¿Siempre quiso ser pastor? No, no, lo que menos quería en mi vida era eso. Desde estudiante de bachillerato, mis deseos eran estudiar geografía, quería ser profesor de geografía. Mis planes eran terminar mi bachillerato, ir al pedagógico en Maracay y estudiar geografía. Me gustaba mucho esa carrera, me gusta bastante la historia, me gustan los mapas, las ubicaciones, y ese era mi plan. No estaba en mis ideales ser pastor, e incluso cuando ya era bautizado, era miembro de iglesia, no tenía eso como meta. Sin embargo, pues los planes de Dios eran otros. ¿Cómo despierta el deseo? ¿Cómo se abren las puertas para usted prepararse a ser el ministro del Señor? Tuvimos ¿De la qué gran manera el Señor le bendición, llama? sí, tuvimos la gran bendición de tener en nuestra congregación un director de grupo que era muy activo, muy inteligente, muy agradable. Y él nos daba clases, nos daba lecciones y nos permitía participar en la iglesia. Nos indujo
a participar activamente en las diversas actividades de la iglesia. Yo recuerdo que me bauticé un día sábado, 23 de septiembre del 84. Ese sábado fui bautizado y el domingo estaba en la lista de predicación para tener la meditación de ese culto cuando formalmente se hacían cultos los domingos. Y recuerdo que prediqué ese domingo, tenía apenas como 24 horas de ser bautizado. Eso me ayudó a aprender o a estudiar más la escritura y a liderizar en la iglesia. Después participaba en las clases de escuela sabática y fue insertado en la lista de predicación de ahí en adelante. Y lo otro que sucedió es que al año prácticamente de estar bautizado, fui nombrado director de grupo. Imagínense ustedes el director de grupo que teníamos, que se llamaba Levi Flores, un hombre muy estudioso de la Biblia, un hombre muy consagrado. Propuso mi nombre para ser director de la iglesia o director del grupo. Era un grupo cuando eso. Y él prácticamente se hizo a un lado para darnos a nosotros la oportunidad de participar en la iglesia. Una cosa loable y significativa. Y entonces eso fue despertando en mí pues el deseo de aprender más, de liderizar en la obra del Señor. Y recuerdo que un día el pastor Daniel Álvarez, que nos visitó, y entonces él me ayudó, me fue orientando. Yo estaba estudiando en el Tecnológico de Coro. No, finalmente no me pude ir a Maracay. No quería salir de mi tierra. Fui al Tecnológico de Coro y ahí estudiaba mecánica, mecánica industrial. Pero cuantas veces iba a las clases, estudiaba para un examen, no me sentía en paz, no me sentía tranquilo. Me gustaba estudiar la Biblia, mi folleto de escuela sabática, libros del espíritu de profecía, libros religiosos. Y entonces, bueno, comenzó como un conflicto en mí. No quería seguir estudiando eso, pero tampoco quería estudiar teología. Y el pastor Daniel Álvarez me ayudó, me dijo que si yo estaba como, sirviéndole al Señor y lo estaba haciendo bien y me gozaba en eso, lo mejor era una preparación más amplia para servirle mejor al Señor. No le hice mucho caso, sin embargo, oré bastante y finalmente el Señor dirigió todas las cosas y decidí aceptar el llamado para estudiar ministerio y convertirme pues en un obrero en esta preciosa causa. ¿Sus estudios los llevó a cabo en Colombia? Sí, en el año 87, febrero del 87, comencé a estudiar allá en Medellín, en la Universidad Adventista de Colombia. Ya estaban prácticamente finalizando la estadía de muchos venezolanos allá. Nirgua arrancó un año después o 2 años después, por eso no estudié en Nirgua, sino allá en la UNAC. Fui de casi de los últimos Para, pastores que salimos de allá de Medellín. para costear sus estudios, ¿qué trabajo tuvo que hacer, pastor? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para poder estudiar? Bueno, creo que el sacrificio que hacemos todos los pastores, este, difícilmente los pastores venimos de cuna de oro. Todos tuvimos que trabajar para poder costear nuestros estudios. Recuerdo que en el año 86 me propusieron comenzar a colportar sin haber asistido a una asamblea siquiera.
Pastor, tiene el micrófono apagado, está apagado el micrófono suyo. Allí está el pastor resolviendo un poquito. El micrófono de un momento a otro se le apagó. Ok, ahí. Ahora sí. Ahora sí, mi pastor. Ok. Duró un buen rato apagado allí. Es que entró una llamada y me afectó ahí la conexión. Sí, a mí Eh, también me pasó ahorita ¿en eso. dónde, en dónde quedamos? Usted estaba comentando de los sacrificios que tuvo que hacer para estudiar, que todo pastora tiene sacrificios. Sí, bueno, Y entonces de sí, allí se perdió la... mi, mi primer, mi primera experiencia para ir a estudiar fue el colportaje. Colporté en Puerto Cabello 3 meses. Allí hice algo de dinero. Sin embargo, la asociación o la misión para ese entonces me aportó una beca, y con el trabajo que hice allá en Medellín, 5 horas de trabajo diario, 6 días a la semana, entonces pude costear mi primer año. Después, en mi primer año, después de mi primer año, vine de vacaciones una semana con mi familia y luego a colportar otra vez, y así hasta que finalmente terminé la carrera. Incluso después de haber terminado la carrera, colporté en esas vacaciones y fue una gran experiencia. Uno aprende muchísimo en el colportaje. Qué bueno. Finalmente usted se gradúa de teólogo y tiene el gran privilegio de asumir el compromiso de dirigir el distrito. ¿Cómo fueron esos comienzos, pastor? ¿Dónde usted inició su ejercicio ministerial? En el año 92 recibí el llamado para trabajar en la ciudad de Barquisimeto. Mi primera experiencia fue en el distrito Barquisimeto 1. Fui asociado del pastor José Rodríguez y me asignó la tarea de atender la iglesia del este de Barquisimeto, la iglesia de Tierras Negras. Se llamaba esa iglesia para ese entonces, creo que hoy tiene otro nombre. Y un grupo que había en Santa Rosa. Esas eran mis 3 congregaciones que me fueron asignadas, y recuerdo que el primer día cuando llegué a la iglesia del este de Barquisimeto fue el 10 de enero de, del año 1992. Ah, ¿cómo fue ese comienzo, pastor? ¿A quién le agradeces? ¿Qué familia le brindó el mayor apoyo? ¿En qué condiciones usted recibe ese primer distrito? ¿Solo con la maleta o ya usted tenía su casa equipada? Ese primer año siempre es significativo para todo pastor. Sí, sí, yo recuerdo que mi mudanza de Coro a Barquisimeto fue un maletín. Esa era la mudanza. Y llegamos allí, logré conseguir una habitación muy cerca de la clínica adventista. Tenía la gran bendición de poder este, almorzar allí en la clínica adventista, en el restaurante, y vivir allí a media cuadra. La experiencia en la iglesia del este, de la iglesia de Tierra Negra y el grupo de Santa Rosa fue muy significativo, muy agradable. Muy pronto me adapté a la iglesia, a los hermanos, trabajábamos juntos, participábamos de la obra misionera, de las clases de escuela sabática, de la visitación, del trabajo en las comunidades.
Recuerdo a muchos hermanos de la Iglesia del Este, cuando el primer anciano era el hermano Luis Aponte. Su familia fue de mucha ayuda. El doctor González, su esposa, Lendy Contreras, su esposa, la familia Arrieta, la familia Bolívar y muchos hermanos. Allá en Tierra Negra, la familia Ochoa fueron de mucha bendición y de mucha ayuda. Y los hermanitos de allá de Santa Rosa también todos fueron muy formales en la atención. Tuve una hermosa experiencia en ese distrito y aprendí y me adapté muy rápidamente a la hermandad y ellos se adaptaron a mí también. Me enseñaron mucho. Uno comienza aprendiendo de los hermanos. La universidad le enseña a uno muchas letras, pero la práctica es indispensable y solo la quiere uno allí en el terreno. En ¿Qué aprendió de Barquisimeto ellos, fue pastor? mi hermosa experiencia. ¿Qué aprendió de sus hermanos? ¿Qué lecciones le dieron al comienzo del ministerio? Mire, una de las cosas que aprendí con ellos era este, trabajar en los hogares dando estudios bíblicos, participar de las diversas actividades de la hermandad, algunas misioneras y algunas recreativas. Aprendí mucho en la junta de la iglesia. El pastor Rodríguez, que era mi tutor, dirigía la junta, pero aprendía del pastor y aprendía de los hermanos. Ellos me hacían sentir parte de ellos. No era un extraño, aunque me estaban conociendo, yo no era un extraño para ellos, me apreciaban mucho. Me llevaban a visitar a las personas que le daban estudios bíblicos, teníamos conexión con los interesados, y siempre pendientes de mí, de llevarme al lugar donde estaba viviendo y preguntarme sobre algunas necesidades que debían ser suplidas. Siempre atento, siempre muy agradable. Y fueron para mí una familia que siempre recuerdo. Después fui trasladado allí mismo a ese distrito, asignado a la iglesia central prácticamente ese mismo año, en el 92, y entonces allí pude tener una hermosa experiencia también de crecimiento con todos los hermanos de la iglesia central de Barquisimeto, que para mí también se constituyeron en una gran familia, y también para mi esposa, porque ya cuando fuimos a trabajar con la iglesia central, ya me había unido en sagrado matrimonio con mi esposa Nancy Beatriz Rodríguez. Qué bueno. De ahí en adelante, pastor, ¿cuál fue su recorrido ministerial? Bueno, estando allí en Barquisimeto, recibí la invitación para ser capellán del IMA, Instituto Metropolitano Adventista. Y allí estuve 2 años, un año en el distrito y 2 años en el Lima. Sin embargo, estando en el Lima, me dieron la responsabilidad de atender a la iglesia central, bajo la tutoría del pastor, y ayudar un poco en la iglesia del Este, seguía la conexión con los hermanos de la iglesia del Este. Entonces, en total, en Barquisimeto estuvimos alrededor de 3 años sirviendo. Luego fuimos trasladados al Lara Oeste, a la ciudad de Quibor, y atendía Quibor, el Tocuyo, Carora y la parte montañosa del Tocuyo, los Humocaros y hacia Guarico, hacia la Trinidad.
Hacia la parte del Tocuyo atendimos una congregación que no puedo dejar de nombrar aquí porque voy a tener problemas con un compañero de ministerio. Los Ejidos, la hermandad de los Ejidos fueron una gran bendición para nosotros en este sagrado ministerio. Pastor, cuando fue trasladado como capellán, ¿eso causó en usted incomodidad o fue con la buena intención a tomar esa responsabilidad? ¿Cómo usted asumió ese cambio de distrito a colegio? Fue normal. A nosotros nos formaban con mucha disciplina. Yo no sé cómo será el sistema actualmente de educación, porque lógicamente hace muchos años que no estoy en un aula, pero era una disciplina. La administración decía, usted está trasladado para tal lugar, pues, y uno iba. Y fue una gran experiencia también trabajar en el Lima. Tuve el privilegio de darle clase de Biblia a gran parte de los muchachos que eran miembros de mi iglesia, en la iglesia del Este y en la iglesia central. Entonces era como ser pastor de ellos en la iglesia y ser allá profesor de Biblia en el colegio. Y no fue ningún tipo de trauma el ser trasladado como capellán. Era capellán y profesor de Biblia. Creo que más profesor de Biblia que capellán, porque tenía que darle clase a todo el bachillerato, que para ese entonces eran 8 secciones. Desde que inicia su ministerio hasta, ¿cuáles son los cambios, la enseñanza que le ha brindado el ministerio? Decía unos pastores, el pastor Edward García, por ejemplo, yo he tenido que aprender a aceptar que no siempre tengo la razón. Ese fue el caso de él. En su caso, ¿qué le ha enseñado al ministerio? ¿Qué cambios ha tenido que hacer para poder disfrutar su ministerio? Sí, una de las cosas que he aprendido es que muchísimas veces nuestros hermanos saben mucho más que nosotros. Hay experiencias que ellos tienen, conocimientos que ellos tienen que nosotros como pastores desconocemos. Y en vez de rivalizar con ellos, necesitamos que sean nuestros aliados porque ellos conocen mejor el terreno. Ellos lo han pisado desde mucho tiempo. Y cuando nosotros llegamos y recibimos la orientación de ellos, adquirimos la experiencia que ellos ya tienen. Entonces, hay mucha sabiduría en esos ancianos, hay mucha sabiduría en esas hermanitas, Dorcas, diaconisas, en las secretarias de la iglesia que tienen largos años de experiencia y nos pueden brindar a nosotros muchas lecciones, muchas enseñanzas. Los hermanos mayores en la iglesia verdaderamente se convierten en maestros para nosotros los pastores. Eso he aprendido muchísimo de ellos. Algunos ancianitos que incluso ya no forman parte activa en el liderazgo de la iglesia, tienen muchos consejos para nosotros los pastores. Visitarlos, conversar con ellos, oírlos, puede ser aleccionador y nos pueden ayudar incluso a resolver algunas dificultades que de otra manera no pudiéramos atenderlas. Pastor, tenemos unos comentarios de amigos que se han ido contando. César Hernández, feliz tarde, feliz y bendecida tarde a las 3. Tenemos también al pastor David Finor Flores, ¿lo conoce? Sí, claro. Dice, saludo a nuestro querido compañero pastor y líder William Méndez, bendiciones desde Valera Trujillo. Tenemos también a nuestra hermana Carla Hernández. Daniel, hoy estamos conociendo a un excelente hombre de Dios. ¿Cómo inició ese ministerio? Gracias. La hermana Carla estaba esperando esta conexión. Gracias. Tengo entendido que usted es el pastor de la iglesia del Calvario.
Sí, en Valencia. exactamente, sí, sí. Sí, tengo esa Sí, oportunidad y privilegio pues de pastorear esa congregación actualmente. bueno, ahí asiste la hermana Carla, también los Sí, hermanos sí, Ramfi, grandes amigos míos. Son como mi qué bueno. familia y ellos están muy alegres y están pendientes de estar conectados en, en esta hora. Pastor, eh, el ministerio, ¿qué representa para usted en el contexto de Venezuela? Sabemos que la situación que se está viviendo, no solo desde el punto de vista eh, político, sino incluyendo el tema del coronavirus y también por la situación en sí misma que está afrontando el ministerio. ¿Cómo ha sido su perspectiva que lo ha llevado a mantenerse firme en la fila del Ministerio de Venezuela? El llamado que Dios nos hace al sagrado ministerio lo confirma el Señor todos los días, lo confirma todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y creo que lo que ha hecho Dios a través de las circunstancias que nos rodean es confirmar que Él nos ha llamado para ese servicio. Y independientemente de que las cosas sean difíciles, sean fáciles, sean complejas, Dios todos los días confirma que nos ha llamado para esta preciosa causa. Y si nos ha llamado para su preciosa causa, el llamado está abierto en toda situación, en toda circunstancia. Si las cosas están bien, el llamado permanece. Si las cosas están complejas, el llamado permanece. El llamado no se envejece ni pasa de moda porque las adversidades crezcan y se multipliquen alrededor nuestro. Excelente. Pastor, ¿alguna anécdota, alguna experiencia de una situación apremiante que usted haya vivido en el ministerio en la que haya visto la mano de Dios? Sí, claro, muchas. Este, Visitando hace muchos años en un barrio, recuerdo que algunos hermanos me advertían, eso es muy peligroso, no se meta por allí. Y yo tenía que visitar hermanos, tenía que animarlos, tenía que visitar grupos pequeños, tenía que dar estudios bíblicos. Y, y yo decía, pero yo no veo nada peligroso, nunca veía nada malo que pasaba allí. Y la gente me decía, mire, eso es peligrosísimo, eso es, no se meta por allí. Y yo me metía, porque no veía nada, nada malo. No veía ni malandro, no sé si era que el Señor me lo ocultaba, pero un día sí tuve una amarga experiencia y es que saliendo de un barrio prácticamente quedé en medio de dos bandas que estaban enfrentadas y los disparos parecían que eran lanzados al carro. Y bueno, yo no hice sino regresarme un poquito, ni siquiera aceleré ni para adelante ni para atrás. El Señor tomó el control, me calmó, giré un poquito hacia un lado, retrocedí con calma, después a la izquierda, me fui por una calle muy angosta y llegué a la casa de una hermana y ahí entré. Muy calmado, sereno. Era una cosa que ni yo entendía. Pasaron los disparos, después se oyeron ahí el número de personas que habían muerto según los vecinos. Luego prendí el carro y me fui. Y después fue que reaccioné. El miedo y el pavor, la angustia se apoderó de mí después de eso. Pero el Señor me libró, el Señor me cuidó. No solamente me cuidó del disparo, sino de haber cometido alguna locura, porque uno cuando está asustado y está en medio de esas circunstancias, pues puede cometer errores que a veces son
más peligrosos que los mismos disparos. No, no sucedió nada para mí ese día y de seguro el Señor me cuidó. Y así me ha cuidado en muchas ocasiones, pero esa es la que más impactó mi vida. Sin embargo, luego andaba con cierta precaución en esos barrios, pero no dejaba de atender a la iglesia. Y gracias al Señor, pues, nos preservó la vida y nos preserva la vida para que sigamos sirviendo en su preciosa causa. ¿Cómo haces actualmente, pastor, con el tema del COVID? Las recomendaciones de que los riesgos que se asumen de estar en la calle, visitar a las personas. Eh, ¿Cómo ha hecho, pastor, usted para cumplir su deseo de trabajar para Dios? Sí, los primeros meses fueron un poquito complejos y difíciles porque creo que ningún pastor se había acostumbrado o había trabajado de esa manera, por teléfono. Pero todas las mañanas las dedicaba, desde bien temprano, las dedicaba a hacer visitas telefónicas, cosas extrañas, ¿no? Pero eran muy útiles y son muy útiles. Entonces tenía la lista de las iglesias, de la hermandad, y todos los días escogía un grupo de esa lista para llamarlos. Y entonces los llamaba, los saludaba, hacía como una visita pastoral, pero por teléfono, incluso tenía oraciones con ellos según las necesidades manifestadas desde sus casas. Y creo que pude visitar telefónicamente el 100% de toda la feligresía. Cuando la cosa se calmó un poco y hubo oportunidad de salir a la calle, entonces he cambiado un poquito el ritmo. Todas las mañanas trabajo por teléfono y en las tardes hago las visitaciones. Y las visitaciones las hago concertadas en la mañana por teléfono para que los hermanos estén claros que lo voy a visitar. Y si algún hermano tiene dificultades, temor de algún tipo de visita, pues entonces hago el trabajo por teléfono. Y he tenido la impresión, y varios hermanos lo han manifestado, sentirse satisfechos de haber sido bien atendidos o atendidos de esa manera en tiempos de pandemia. Y no solamente la atención pastoral, estrictamente la orientación espiritual, sino que gracias a Dios estamos en un distrito que es muy solidario. Hay una gran cantidad de hermanos que se preocupan mucho por el bienestar espiritual y material de la hermandad. Entonces, periódicamente organizamos alimentos, bolsas de alimentos, y de acuerdo a la visitación pastoral y al contacto telefónico, percibimos algunas necesidades que son atendidas por esa provisión que nuestra hermandad hace casi que mensualmente para ayudar a aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles y precarias. Okay. Pastor, ¿cómo ha sido su filosofía de trabajo en cuanto al contacto con el sexo opuesto? ¿Cómo has hecho para poder atender a las hermanas y al mismo Sí, tiempo mantener la integridad del ministerio? interesante la pregunta. Es considerable este tipo de relación porque nuestra feligresía está compuesta mayormente por hermanas de diferentes edades y la atención a ellas tiene que ser tan especial como a los caballeros. Una de las cosas que aprendí hace muchos años con un maestro en la escuela de teología es que
Preferiblemente a las hermanas se debe tratar de usted. Y eso es muy efectivo. El pastor no debería tutear a las hermanas de la iglesia, independientemente de su edad. Cuando nosotros tratamos a nuestras hermanas de usted, primero la estamos haciendo o lo estamos haciendo con un gran respeto. Y eso ya coloca una especie de barrera protectora en la cual el ministro o el pastor está considerando que la hermana a quien está tratando es un ser especial que debe ser ministrada, que debe ser atendida, que debe ser orientada desde un punto de vista espiritual amplio. Yo soy el guía espiritual y ella, independientemente de su edad, es mi hermana, es la oveja que debo atender, asignada por el Señor para conducirla a sus pies. Así que tutear no es saludable. El que lo hace no está cometiendo ningún pecado, pero decirle a las hermanas, repito, independientemente de su edad, usted, eso ayuda muchísimo. Y algunas dicen, mire, pero no me diga usted. No, es que esa es la mejor manera de expresarnos a nuestras respetables y respetadas hermanas. Muchas gracias, pastor, por el consejo y ese detalle tan interesante como es el trato con el sexo opuesto. Pastor, muchos hermanos de la iglesia están pasando por situación difícil desde el punto de vista económico. ¿Cómo ha sido su trabajo para promover que la iglesia se mantenga activa en su práctica con la mayordomía? Siempre en mi ministerio, la mayordomía la promuevo a través de la visitación. La visitación, de manera tácita, es un sermón de mayordomía. Y mire desde este punto de vista. Dios sostiene a los ministros con el diezmo que le pertenece a Dios y que los hermanos devuelven al alfolí en el templo. Así que si el diezmo es el recurso que Dios utiliza para emplear a los obreros, entonces el obrero, cuando visita al hermano en su casa, está dando fe de que ese dinero está siendo bien administrado y bien atendido. El pastor que está siendo sostenido con los diezmos visita al hermano, se le está viendo el resultado al aporte que Dios ha asignado para sus obreros. Cuando el hermano ve a un pastor en su casa que lo visita, que ora con él, que lo ayuda, que lo anima, que lo orienta, que lo aconseja, el hermano tácitamente está recibiendo un mensaje de mayordomía. Y si uno ve que hay necesidades, uno ya puede ir haciendo algún tipo de consulta. Pero la visitación nos da la oportunidad, con un ojo clínico, de saber cómo anda el hermano de manera espiritual y cómo está su situación económica. Una de las cosas que uno pregunta en una visitación es cómo está el trabajo. Si un hermano dice que tiene 3, 4, 5 semanas sin trabajar, ya uno más o menos calcula cómo pueden estar sus finanzas. Entonces ya puede preguntar por la finanza. Si las finanzas están graves, lógicamente la mayordomía pues no se está ejecutando. Y si usted está pendiente de los registros de tesorería, el hermano está trabajando, está bien, solvente, y sus registros en la tesorería no dicen
nada positivo, entonces es bueno preguntarle de manera directa, hermano, ¿y cómo está su mayordomía cristiana? Ya el hermano sabe, porque él entiende bien que uno tiene acceso a toda esa información y generalmente lo dice. Pero sabe que yo he tenido la bonita experiencia eh, de ahondarle muy poco a los hermanos en la mayordomía, porque la visitación ha sido la mejor herramienta que yo he utilizado para trabajar la mayordomía cristiana y el evangelismo de manera integral. La obra integral la hacemos especialmente a través de la visitación. El pastor que visita sabe qué predicarle a los hermanos. El pastor que visita sabe cómo viven los hermanos, dónde viven, sus situaciones que puedan estar pasando. Incluso la visitación nos ayuda a nosotros a detectar algunas cosas que se pueden atender en los hogares. Yo les llamo desactivar algunas bombas en las casas para que ellas no exploten finalmente en las congregaciones. Muy bueno, pastor. Los tics que usted nos está brindando en esta hora, que es de beneficio para todos los que están conectados y para este servidor también que está en ese proceso de aprendizaje y de cada Gloria al compañero uno Señor. siempre tiene la oportunidad de aprender. Todo este tiempo que usted tiene al servicio de Dios, principalmente Dios se ha manifestado en su vida, pero también, pastor, eh, se puede decir que se ha logrado gracias al apoyo que ha tenido a través de quien es su esposa y el fruto que Dios le ha dado con, con la llegada de sus hijos. Hablar del pastor William Jiménez también es hablar de su familia. Eh, Nos cuenta un poquito, pastor, cómo inició, cómo surgió ese romance. Háblenos de su historia de amor, de quien hoy es su esposa. Es para Sí, conocerlo un poquito más. ok. Este, Mi esposa la conocí en una de las iglesias de nuestro distrito. Yo era de la iglesia de la Ciénaga, allá en Falcón, y ella de la iglesia de Cumarebo. Y el distrito pues siempre tenía actividades juntas. Y allí nos conocimos y nos fuimos relacionando, fuimos conversando. Y finalmente sentimos una gran atracción entre los dos y muchas cosas en común y finalmente pues nos hicimos novios. Ella también tuvo la gran bendición de poder ir a Medellín a estudiar. Allá estudió secretariado y sistema y estuvimos algún tiempo pues estudiando allá en Colombia y juntos participando pues de la universidad y de la bonita experiencia de estudiar en una institución adventista. Finalmente nos casamos. Mi primer año de ministerio fue soltero, pero al finalizar ese año nos casamos el 20 de diciembre del 1992 ¿Quién los casó? y ¿Qué pastor? nos casó el pastor Jorge Barbosa, que era el pastor del distrito cuando yo fui bautizado. Y ya les dije hace algún momento que él no me bautizó porque no era ordenado y me bautizó el pastor Natanael García. El pastor entonces nos dio la bendición matrimonial en la iglesia de Puerto Cumarebo y después ya fuimos a trabajar juntos al ministerio en Barquisimeto. Yo ya para ese entonces era capellán en el Lima y ahí estuvimos de ahí en adelante nuestro recorrido en todos los distritos en compañía de mi esposa y luego de nuestros hijos en la obra preciosa del Evangelio. Y en cada distrito donde pasábamos, pues nos agradaba estar en familia con la hermandad, porque mi familia se constituyó en la familia de ellos y ellos se constituyeron en la familia de nosotros. Fuimos a Quibor, cuando fuimos a Quibor teníamos un solo hijo. De ahí fuimos trasladados a Carigua, duramos muy poco en Quibor, 1 año y 4 meses.
nos trasladaron a Acarigua 2, con sede en la Iglesia del Este de Acarigua. Ese distrito fue también una preciosa bendición para nosotros. Allí nació nuestro segundo hijo, William Gabriel, y estuvimos 1 año y 3 meses, pero tuvimos una conexión tan especial con esa hermandad que parece que hubiésemos vivido allí como 4 o 5 años. Fue duro nuestro traslado a otro distrito, pero también fue una gran bendición. Trabajamos en Socopó, Barina, Socopó, Pedraza y Santa Bárbara. Fueron las 3 ciudades donde nos tocó ejercer el sagrado ministerio, y fue un trabajo muy intenso, bonito, el apoyo de la hermandad, el apoyo de mi esposa, el apoyo de los niños. Estaban pequeños, pero teníamos mucho tiempo para estar con la hermandad, para visitarlos en familia, para tener diversas actividades y participar sobre todo en el evangelismo, que era muy productivo y muy fructífero en esa región: Pedraza, Socopó y Santa Bárbara. Luego fuimos trasladados a Valencia en el año 2000, y ahí estuvimos 4 años en este distrito de Valencia 1. Luego a San Felipe, ya nuestros hijos creciendo, ya entraban a la adolescencia, buscando hacia la juventud. Luego fui nombrado presidente de la Asociación Venezolana Centro Norte, cargo que ejercí durante 12 años, y luego de la cuadrienal del año antepasado, fue nombrada una nueva administración, y tuvimos el privilegio y también la deferencia de nuestros administradores actuales, el pastor Víctor Jiménez, de asignarnos al distrito Valencia 1. Yo tengo la gran oportunidad de haber trabajado 2 veces en un mismo distrito, desde el año 2000 al 2004, Valencia 1, y ahora la oportunidad de estar en este mismo distrito desde el año antepasado, del 2019 hasta la fecha. Estamos trabajando en este distrito con mi esposa y ya nuestros hijos bastante grandes, ya jóvenes, hechos y derechos. ¿Están estudiando? Sí, el mayor estudia ingeniería civil allá en Falcón. Está a punto ¿El que de toca la graduarse. flauta? No, el menor es el que es músico. Él estudia en la UCLA, en Barquisimeto, estudia música y está a punto también de graduarse, orando mucho para que termine ya este problema de la pandemia y entonces las clases se normalicen y terminen las carreras que están a punto de terminarlas, y puedan pues insertarse formalmente al campo laboral. Ah, ok. Bueno, pastor, que Dios le bendiga a su familia Amén, y le amén. prospere en gran manera, y que sus proyectos se lleven a cabo según la voluntad de Dios. Pastor, ya estamos cerrando nuestra tertulia de esta tarde, la he disfrutado mucho. Tenemos un comentario aquí de César Hernández. Él dice: Pastor William, usted bautizó a mi hija Sharon en una campaña aquí en Guanare. Un hermano que está Sí, sí. conectado escuchando la tertulia desde el inicio. Eso Dos fue en el preguntas, pastor, ya año para cerrar la conversación de esta noche. 2014, sí. En el año, sí, 2014. Dos preguntas, pastor, ya para cerrar. La primera, ¿cuál pastor ha sido su mayor inspiración y por qué? El pastor José Rodríguez fue mi tutor, fue el primer pastor con quien trabajé juicio asociado durante 1 año. Aprendí muchísimo de él, muchísimo. Un hombre muy paciente, muy observador,
Y eso me ayudó mucho. Yo soy muy observador. A veces digo que soy intrépito, pero más bien suena más bonito así observador. Y eso es clave en el ministerio. Uno observar, uno mirar, uno grabar y tener fotos de cada escenario, cada situación para poder ministrar sabiamente. Una vez el pastor Rodríguez me dijo, mire William, cuando vaya a una junta, deje que todo el mundo hable y usted hable de último, si es necesario. A veces, si uno no habla, no hay problema, porque otro dijo lo que usted tenía que decir. Pero a veces uno dice algo y comete errores. O a veces dice cosas que pueden ser hirientes. Uno deja que los demás hablen y a lo mejor los demás dicen lo que uno tenía que decir. Y si ya lo dijeron, entonces quedémonos tranquilos. Eso es un consejo muy sabio que me dio y siempre he procurado ponerlo en práctica. Y otro pastor que también aprendí de él fue el pastor Julio Palacio. Fue presidente de la asociación, era secretario de la asociación cuando fui empleado por primera vez. El pastor Robinson Urdaneta y él. Y luego fue el presidente del campo cuando recibí como tres traslados en su dirección. Y una vez cuando ya iba a salir de Lima a un distrito de manera formal, iba a salir solo ya a un distrito, me dijo William, recuerdo que fue frente del auditorio del Colegio de Lima, me dijo, preocúpese por la gente que generalmente nadie atiende, que son los niñitos y son los ancianitos. La gente atiende a los jóvenes, los que están sanos, los que están dinámicos, pero a los viejitos que están enfermos en su casa y a veces los niños, la gente no les presta mucha atención. Visite los ancianitos, preocúpese por ellos. Y yo esperaba que el pastor me llamara y me dijera, mire, preocúpese por los blancos, por alcanzar sus objetivos, por haya bastantes estudios bíblicos y que alcance el blanco bautismal en la mitad de año. Y a mí me sorprendió que él me dijera, mire, atiende a las personas más vulnerables, a las personas que generalmente la iglesia tiene un poquito abandonada. Ese era el consejo, no me dijo más nada. Ese fue el consejo y a mí me ayudó mucho eso. Y me gusta atender y visitar a aquellos hermanitos que mucha gente no los atiende y no los ministra. Atiendo a todos, pero especialmente dedico mucho tiempo para esas personas. Buen dato, pastor, buen dato que sería bueno también poner en práctica a todos nuestros compañeros. Pastor, ¿cuál es su texto bíblico preferido? ¿Y por qué lo ha tomado como su texto base a lo largo de su vida? Mire, y por último, si tiene un mensaje, además del texto, si tiene un mensaje dirigido al cuerpo ministerial. ¿Cuál es su consejo al cuerpo ministerial? Bueno, mi texto preferido siempre ha sido Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A mí me gusta muchísimo ese texto porque es una invitación del Señor Jesús a su iglesia, a sus hijos, a su familia. Nosotros generalmente lo utilizamos para hacerle llamados a la gente a que entregue su corazón al Señor, pero recordemos que esto está dentro del contexto del mensaje a la Odisea. Son mensajes para la iglesia. Y Jesús no toca la puerta, interesante este asunto, no toca la puerta para desayunar con nosotros, ni para almorzar, ni para merendar, sino para la cena. La cena, el momento más bonito, más agradable y más hermoso de las comidas hogareñas es la cena, porque después de la cena viene la tertulia, viene la conversación, viene la comunión, viene el descanso, viene una larga noche en la presencia del Señor. Es interesante ese texto por eso. Y un consejo para el cuerpo ministerial.
Nunca salga a trabajar a la calle sin haber tenido su devoción personal. Nunca lo haga. Si uno lo hace, sale desarmado a la guerra. Y un soldado desarmado a la guerra es carne de cañón. Lo otro, ame el ministerio y cuídelo. No espere que los demás le cuiden el ministerio. Cuídelo usted. Y cuídelo mucho porque lo tiene. El día que se pierde el ministerio, ya no se puede recuperar. Y no se debe de llorar sobre la leche derramada. Cuidemos el ministerio que el cielo nos ha dado y gocémonos de haber sido llamados a esta preciosa obra. Pero, repito, no espere que los demás le anden cuidando su ministerio. Cuídelo usted grandemente. Y lo otro, Dios no nos dejó en esta tierra haciendo tantas cosas más importantes que cuidar a su iglesia, que atender a su iglesia, que apacentar a su iglesia. Esa es la preciosa tarea que el cielo nos ha encomendado. Y Dios demanda de sus obreros que cumplamos esa tarea. Es cierto que uno hace muchas cosas en el ministerio, pero la crucial es atender a los que el Señor les ha encomendado atender, que son los feligreses, que son los niños, que son los jóvenes, que son los adultos, que son los ancianos. Todos ellos son la razón de ser de la iglesia. Atiéndalo y usted crecerá siempre en el ministerio. Dios le guarde. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios por la enseñanza, el consejo que nos ha brindado en esta hora. Me gustó eso. No deje que otro le cuide el ministerio. Cuídelo usted. Eso se me grabó. No lo había escuchado de esa manera. Esta tertulia prácticamente ha sido una clase de ética ministerial. Una clase que nos sirve para la práctica ministerial y he disfrutado en gran manera esta conversación. Fíjense la impresión de César cuando usted dio el consejo de que hay que visitar a los más desprotegidos. Dice, ese es el punto a los más olvidados y a los que no han vuelto antes de borrarlos del libro de la iglesia. Creo que Dios no haría eso hasta el último momento. Amén. Es la impresión allí de César Hernández. Qué bueno. Apreciado pastor, muy agradecido por el tiempo que ha brindado para nosotros en esta hora. Un gran número de amigos estuvo conectado, otros lo van a escuchar diferido, pero tengo una plena seguridad de que muchos van a disfrutar de la conexión y toda esta tertulia que hemos tenido durante toda esta tarde. Mi respeto para usted, para su familia, para los hermanos que atiende en su distrito. Saludos a los hermanos de la Iglesia del Calvario, incluida la familia de los hermanos Ramfi, la hermana Carla. Y pastor, mi mejores deseos para usted, que siga prosperando, que siga avanzando, que siga enseñando a los hermanos, también a otros compañeros, a seguir trabajando para Dios. Amén, amén. Muchas gracias por la invitación. Dios le bendiga también en su ministerio y Dios bendiga a toda la hermandad donde quiera que esté. Gracias, pastor. Saludos, queridos amigos. Nos despedimos en esta hora. Invitándolos para el próximo domingo. Tenemos como invitado a nuestro amigo licenciado en teología, evangelista también internacional, al joven Manuel Ospín. Él estará con nosotros para compartir algunas experiencias en cuanto a aprendizaje de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a ampliar un poco más de planes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pastor Will Méndez, feliz tarde, mis respetos y me despido en esta hora. Saludos, mis queridos amigos, nos vemos igualmente el próximo domingo. Bueno.
Dios le bendiga. Gracias.